Bien, bienvenidos. Saludos a Foro Chat Iberoamérica. Estamos en nuestro episodio número 29 de este 10 de agosto del año 2023 con un invitado, realmente un amigo entrañable, profesional de la arquitectura. Somos colegas de la arquitectura de la Universidad Central de Venezuela y yo de la Universidad del Zulia, pero nos unen un lazo de amistad y de trabajo, por supuesto, de hace muchos años. Ya es un invitado, yo creo que anual, lo tenemos por acá en Foro Chat Iberoamérica, conversando sobre temas de arquitectura, pero también la vez pasada conversamos sobre el tema del antropoceno. Imagínense, les invito a que conecten con esa entrevista que tuvimos hace un año aproximadamente. No es más ni menos que el arquitecto Domingo Acosta. Bienvenido, Domingo, a Foro Chat Iberoamérica. Así es, ahí lo tenemos el libro. Muchas gracias, Francisco. Sí, precisamente, sí, tenemos como un año ya que tuvimos aquella presentación que hice. Ahora tu formato de entrevista me parece muy interesante, más dinámico. Y bueno, y ciertamente es un placer conversar contigo nuevamente, renovar los lazos de amistad y de colaboración académica y profesional. Y aquí estamos en Caracas para tu visita la semana que viene, que con mucho gusto nos veremos. Así es, totalmente. Vamos a conectarnos por ahí también en un café con Civitillo. Así que vamos a ver una entrevista bien amena entre todos. Hoy, domingo, nos toca otro tema. Un tema, por supuesto, relacionado, por supuesto, al tema de hace un año atrás, diseñar en el antropoceno. Sin embargo, es un tema que es sensible, un tema que ha estado en tu trabajo profesional, has escrito acerca de él, ¿no? Y tiene que ver mucho con el cambio climático, los objetivos de desarrollo sustentable, y todo lo que tiene que, por supuesto, que ver eso, ¿no? Y mi compromiso, el compromiso de cada uno de nosotros con ello. Y lo hemos denominado esta entrevista, diseñar con el cambio climático o en el cambio Uf, climático o a partir diseñar del para la cambio crisis. climático. ¿Cómo lo Sí. definiríamos? Ah, ok, ok. No, está muy bien ese juego de palabras, me encantó. Diseñar para la crisis ecológica. Yo he ido tratando de hacer esto como más, como para que tenga mayor impacto, mayor trascendencia. Y la verdad es que a medida que pasa el tiempo, ya más que diseñar para el cambio climático, más que diseñar para el calentamiento global, es diseñar para la crisis ecológica. Y bueno, próximamente, y ya estamos casi, y en algunos lugares del mundo, estamos en el tema de diseñar para la tragedia ecológica, ¿no? Entonces, diseñar en el antropoceno, el título de mi libro engloba todo esto, porque el antropoceno es la nueva época geológica en la que estamos en este momento, ya científicamente establecida, pero ahora más que una categoría científica como época geológica, también es una categoría política, económica y social y cultural. O sea, hay luchas de activistas del cambio climático que ya asumen el antropoceno como su emblema, porque es la época geológica en la que la actividad del hombre predomina sobre las fuerzas de la naturaleza. Y esto durante los 10.000 últimos años que fue el Holoceno, que era la época geológica anterior, hubo una relativa estabilidad climática que se ha roto a partir de hace 250 años con la irrupción de los combustibles fósiles durante la revolución industrial. Y luego se exacerbó tremendamente a partir de el año 1950 con las explosiones nucleares a cielo abierto. Y se llamó la gran aceleración porque además después de la Segunda Guerra Mundial hubo un incremento extraordinario de la producción que se había estado manteniendo y contenido durante la guerra. Entonces, las pruebas estratigráficas que se hacen de los estratos del subsuelo han ido demostrando cómo esa acumulación de residuos en la atmósfera son la prueba fósil de cómo ha cambiado el planeta, el clima y cómo nos está impactando a todos en la biodiversidad y todos los aspectos que ya están en los medios. El que no está enterado de esto verdaderamente es porque no vive Sí. en la ciudad, no vive en este planeta, porque por todas partes vemos
noticias sobre el aumento del nivel del mar o sobre el derretimiento de los polos, el derretimiento de los glaciares, la pérdida de biodiversidad, la escasez de alimentos por todas estas cosas. Entonces, este es un tema sumamente importante que se relaciona directamente con nuestros países. No es un tema exclusivo de los países desarrollados o avanzados, que por cierto son los principales causantes de toda esta situación. Hoy nos acompaña Domingo Acosta, arquitecto egresado de la Universidad Central de Venezuela, profesor universitario. Él recientemente recibió una orden realmente meritoria de su labor investigativa, de trabajo, que está dejando esa huella, esa impronta, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer a la final de todo, ¿no? Domingo, dejar una huella para la generación futura. Aquí estamos en una imagen de Caracas, precisamente, y estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, para todos ustedes. Domingo, precisamente en eso que estaba comentando, de esa impronta, esa huella que debemos dejar, ¿cómo yo como ciudadano debo realmente ser copartícipe de eso para después entrar, si quieres, tus transparencias, tus diapositivas que nos tienes por ahí guardadas y seguro que va a ser Sí, unas parte de la poquitas. conversación? Y seguir construyendo, ¿no? Seguir construyendo para todos los profesionales de arquitectura, ingeniería, yo creo que economistas, abogados, todo el mundo tiene que estar, hasta los médicos, yo creo, tienen que estar involucrados en todo esto. Fíjate, hay varios niveles, ¿no? El nivel individual es el menos importante. El nivel individual, lo que yo puedo hacer recogiendo la basura o reciclando el plástico, es el que menos impacto tiene. Prácticamente cero. Y lo digo con toda la responsabilidad. Nosotros lo que tenemos que hacer es entrar en un proceso en nuestras profesiones, en nuestra vida ciudadana, en el que hagamos acciones conjuntas, porque la acción individual tiene muy poca trascendencia. No es que no lo hagamos, no dejemos basura en la playa, no tiremos las baterías donde no deben tirarse las baterías usadas. O sea, hay que tener conciencia de que si puedo caminar, no tomo el carro, etcétera, etcétera. Pero cuando uno compara el impacto que a nivel individual tenemos con el impacto que podemos tener como profesión, como académico, como ciudadanos, es escalofriantemente o espantosamente disímil y distante, Ya, ¿no? O sea, sí, es lo más importante. Vamos a hablar un poco al final de cuál es nuestra posible claro. participación en estos escenarios como profesionales y académicos. Chévere, buenísimo, excelente. Ya podemos entonces, si quieres, compartimos pantalla para ir viendo, ir perfilando nuestra Sí, entrevista vamos el día a de ir hoy. dinámicamente. Muy bien, pues pongo un par de diapositivas, Claro. después las quito y así vamos. Vamos a compartir primero eh, esto que está acá. Ujú. Déjame ponerlo en modo. Ok. Eh, Respecto a la crisis ecológica del cambio climático, el aumento de la temperatura global del planeta en relación a los niveles preindustriales, es decir, en relación a los niveles previos a hace 250 años con la revolución industrial, son fundamentales. Estos escenarios vienen determinados por las emisiones acumuladas de CO2 que determinan la probabilidad de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, de nuevo, con respecto a las temperaturas que existían en el planeta previo a la revolución industrial. Estos cambios de la temperatura global observada y la respuesta de los modelos son de las emisiones producidas por el hombre, ¿no? Son los siguientes. O sea, en este momento nosotros nos encontramos en 1,2, 1,3 grados de aumento de la temperatura del planeta. Estamos hablando del año 2020 y tanto, y la línea proyectada es esta, hacia 2030-2055. La línea proyectada es hacia 1,5 grados, y allí deberíamos mantenernos. De ahí en adelante, fíjense que esta línea azul que bordea esta sombra gris y esta línea que está aquí abajo, esta sombra gris que está acá, que estoy señalando con el cursor, allí es el rango de temperatura donde debemos mantenerse.
pero ese rango está siendo difícil de mantener en este momento, porque en este periodo que está acá, lo que deberíamos lograr, como dice esta flecha, es eso, que se pudiera lograr una reducción más rápida de las emisiones de CO2 para una mayor probabilidad de limitar este calentamiento de 1,5 grados. Porque si no, vamos a dispararnos a un aumento de la temperatura que puede llegar catastróficamente hasta más de 4 grados centígrados. Y esa es la encrucijada en que nosotros nos encontramos en este momento. La encrucijada en este momento, antes de 2030, porque 2030 es el momento que se han establecido los países en la Agenda 2030 de mantener en 1,5 grados centígrados máximo el aumento de la temperatura, y ya se sabe que no se va a lograr. Esta encrucijada es la que nos encontramos en este momento. Ese aumento de 1,5 grados es el ideal, que esperemos que se pueda lograr. El aumento de 2 grados es un escenario inminente, pero el de 4 grados o más es un escenario catastrófico y es probable. Por eso les decía que yo estoy empezando a hablar de la catástrofe ecológica. Yo no, mucha gente, muchas fuentes de las que he consultado, y yo se los transmito a ustedes. Y las consecuencias son derretimiento de los polos, subida del nivel del mar, sequías, inundaciones, con la consecuente disminución en la producción de alimentos, migración, refugiados climáticos, pérdida de biodiversidad y mucho más. Y el obstáculo más formidable que nos encontramos nosotros en ese sentido, en esa encrucijada, el obstáculo más formidable es el crecimiento económico indefinido. El crecimiento económico indefinido es el dogma de nuestra sociedad occidental en este momento. Ese dogma es el Producto Interno Bruto determina todo lo que es supuestamente el bienestar de una población, el bienestar de los habitantes de este planeta y el bienestar del sistema Tierra. El sistema Tierra es la conjunción de la sociedad y la naturaleza. Por lo tanto, diseñar para la crisis ecológica, que es el nuevo contexto de diseño, significa asumir que el cambio climático y el calentamiento global son los problemas más importantes que deben enfrentar los profesionales académicos hoy y en el futuro. Ok, quisiera dejar esto en este punto, dejar compartir pantalla y generar con Francisco una conversación. Yo estoy seguro que en este momento Francisco tiene muchas Sí. inquietudes y le pica la lengua de hacerme preguntas Totalmente. sobre el tema. Me causó, em, me causó, yo diría, bueno, quiero usar la palabra impacto, pero realmente me impactó, Sí, ¿no? sí, Me impactó esos números y esos temas, ¿no? Y fueron tres precisamente, ¿no? Uno, que la meta del 2030 ya es una paradoja, o sea, eso no existe, ¿ok? Que tanto hablábamos en el 2015, el 2030, todos vamos y tal, y tenemos todo listo, ¿qué tal? Ya, eso es ficticio, una ¿bien? quimera, sí, señor. Sí. Dos, hablaste, bueno, hay una sensibilidad aquí en Venezuela con el tema migración, ¿no? Pero bueno, pues política, económica, vamos a llamarla así, ¿no? Pero hablaste de una migración climática, me Son pareció bien refugiados, interesante, ¿no? más que migración son refugiados. Refugiados. Los refugiados son una categoría especial de las migraciones. Ok. Sí, señor. Y el otro es el tema de la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Que creo que Sí. es un tema sustancial, porque no solamente Bueno, pensemos en ambiente, pensemos en los animales, tal, pero también pensemos en alimentación, en comida, ¿no? En agua, en todos los elementos que tienen que ver con la biodiversidad, ¿no? sí, sí, es que fíjate, esto es una crisis sistémica, como la llaman los científicos, ¿no? Es una crisis en la que no, y si lo queremos decir en criollo, es una crisis como aquella del cuero seco, ¿no? Sí, Que como decía Guzmán Blanco, que el país es un cuero seco, lo pisa por un lado y se levanta por el otro. Es decir, es una crisis que no se puede atender con paños calientes, ni con falta de voluntad y de política y de compromiso, ¿no? O sea, cuando uno ve noticias como que la Shell Corporation está haciendo inversiones
para aumentar la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, y las demás compañías productoras de combustibles fósiles están haciendo lo mismo, uno dice, bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿Okay? O sea, no hay que el petróleo tenía que quedarse bajo tierra Sí, para lograr mantener la temperatura debajo de esos niveles de 2 grados centígrados, que ya lo pasamos a 2 grados centígrados, que también es terrible. Y se está viviendo cada año los veranos más calientes, la temperatura de los océanos más calientes. Eso contribuye a la acidificación de los océanos, contribuye a la muerte del coral, que el coral es el que mantiene el 75% de la vida de los océanos. O sea, es un panorama que nosotros tenemos que ver cómo podemos contribuir, nosotros los arquitectos y los ingenieros, los que estamos relacionados con las profesiones del hábitat, ¿no? Porque no es solo entender lo que... en la primera obligación nuestra es entender ese fenómeno, o sea, familiarizarse con él, leer sistemáticamente sobre ello, ¿no? Precisamente ahora estoy sacando un artículo en la revista Tecnología y Construcción del IDEC, sobre el tema, se llama así, diseñar para la crisis ecológica, ¿no? Te lo voy a poner a disposición cuando lo tenga gracias. porque allí va a estar todo esto, ¿no? Van a estar todos estos principios, todas estas cosas que voy a hablar también un poquito más adelante, ¿no? Sobre estos principios, ¿no? Que no vamos a tener demasiado tiempo, pero lo vamos a hacer. Claro que Entonces, sí. si tienes otra pregunta, otra inquietud, si no Sí, paso a la siguiente lámina. Dime, precisamente dime. tiene que ver con la parte ya gestión pública, ¿no? Cómo los actores políticos están enfrentando estas cosas, ¿no? Y si realmente lo están haciendo y cómo lo están haciendo. No, no lo están haciendo. O sea, depende a quién le preguntes, pero lo que se está haciendo es muy poco. De hecho, se está haciendo lo contrario. O sea, el arco minero es un ejemplo. El arco minero del Orinoco es un ejemplo. O sea, Claro. la deforestación que está ocurriendo allí es un ejemplo. Ahorita he leído noticias de que están tratando de contenerlo, de que están tratando de legalizar, de meter solamente minería legal. Bueno, ojalá, pero las cifras que hay sobre la deforestación del arco minero son impresionantes. Bueno, reclamar sobre eso, actuar sobre eso, exigir a los gobiernos que atiendan esos temas de derrames petroleros, tanto en el lago de Maracaibo como en las costas de Oriente y Occidente. La crisis sanitaria y ecológica del lago de Valencia, que quizás es la más terrible de Latinoamérica, porque son 4 millones de personas afectadas por el problema hídrico en la zona del lago de Valencia. O sea, esos son temas que la gestión pública tiene que atender y son temas de sostenibilidad. O sea, yo he escuchado decir que no, que nosotros, que la ciudad es nuestra, la gestión que tiene que hacer es de los servicios públicos, y mientras no se tengan los servicios públicos no se puede trabajar los temas de sostenibilidad. Es que sostenibilidad no es nada más ahorro energético. O sea, hay gente que cree que la sostenibilidad es ahorro energético. Bueno, fíjate tú, el no haber atendido el problema hídrico en el lago de Valencia afecta a 4 millones de personas. Así es. Y es un tema de que no se entiende que eso es un aspecto de la sostenibilidad, de la ecología, que hay que atender y la gestión pública tiene que atender, está obligada a atender. O sea, no son solamente los países desarrollados los que pueden dedicarse al tema de la sostenibilidad, como he escuchado decir. No, no son solamente los países desarrollados, nosotros somos los primeros que tenemos que hacer. De hecho, a la pobreza se le adjudica un gran impacto ambiental, lo cual es una falacia, Claro. ¿no? O sea, los pobres son los que menos consumen, por Dios. ¿Entiendes? ¿No? Que los pobres degraden el ambiente. Bueno, sí, lamentablemente han tenido obligatoriamente que meterse en los cerros de Caracas y deforestar y construir sus casas. Eso ha sido parte del proceso de desarrollo de nuestras ciudades, que lo conocemos ampliamente, Claro. porque más del 50% de la población vive en barrios, Domingo, ¿hacia dónde en zonas vamos? de barrios. ¿Hacia dónde vamos? Para Bueno, ir vamos a ver vislumbrando ese un par panorama. de, vamos a ver un par de diapositivas más, Ok. si me permite. Este, Fíjate tú, hacia dónde va. Vamos a ver esta cifra y me vas a decir, el 80% de los edificios que existirán en 2050 ya están construidos.
Fíjate lo que esto quiere decir. O sea, en 2050, ni tú ni yo estaremos por aquí, sobre todo yo, que soy más viejo que tú. Entonces, coño, cuando vamos a esto, decimos, ¿y cómo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos enseñándole a nuestros estudiantes en la facultad de arquitectura? Construcciones nuevas versus recuperar, regenerar y rehabilitar. ¿Dónde estaría el mercado de trabajo? Inmenso, y las oportunidades de intervención y de mejora de nuestras ciudades. ¿Estarían en construcciones nuevas o estarían en recuperar ese 80% de los edificios que estarán construidos y que existirán en 2050 y ya existen ahorita? Es una pregunta que yo hago, Claro. ¿no? Yo creo que esa proporción está invertida en los estudios de arquitectura, Ujú. ¿no? Se dedica el 80% a construcciones nuevas y ojalá el 20% a ejercicios de recuperación y de desarrollo en la ciudad, a entender cómo se remodela y se lleva a norma actualmente un edificio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno ve estas cosas, esto es un mundo de oportunidades que se nos abren, que se nos abren, ¿no? Entonces, en vista de esto, y que queda poquito tiempo, bueno, sí, yo quiero pasar a conversar sobre temas que no he tratado antes. Sí lo di en una charla que di de la Academia Nacional de Ingeniería en la UCAP, pero quería darlo aquí también, que son unos principios de actuación y cuál es Ujú. el campo de oportunidades del arquitecto y del ingeniero y del Excelente. hábitat. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a pasar allí y ir y venir. No, no, vale. Abrimos Eso es parte de nuevamente la la pantalla. dinámica. Eso es lo que lo hace sabroso todo esto y que sea Sí, copartícipe, ¿no? bien, claro. Entonces, bueno, esos principios fundamentales de actuación, yo digo lo siguiente. Primero, nunca extraer más de lo que los ecosistemas pueden regenerar. ¿Qué es regenerar? Que la naturaleza vuelva a recuperarse, que vuelvan a existir las especies vegetales, que vuelvan a llegar los animalitos. Lo que se llama, cuando nosotros veamos, hagamos un proyecto, aprovechemos la oportunidad de intentar reinsertar fauna y flora, entender los ciclos naturales de la vegetación y del agua, incorporarlos a los proyectos. Eso lo demuestro yo en mi libro, en algunos proyectos que he hecho y en proyectos también de ejemplos internacionales. Ahora bien, esto es muy importante, que es que la presunción del daño, que se puede hacer más que la prueba del daño, debe ser la motivación de las decisiones, limitando así el origen de posibles impactos. Es decir, normalmente este, al que va a hacer algo, al que va a intervenir el medio ambiente, perdón, quise decir, el que va a intervenir el medio ambiente le pone la carga en el público, ¿no? En la otra parte, ¿no? La prueba del daño, ¿no? Más bien, la presunción del daño es la que debe ser demostrada. Entonces, porque, ¿qué es lo que pasa? No, mira, yo estoy haciendo esto, pero tú no me has demostrado a mí que esto daña el ambiente. No, pero tú tampoco has demostrado que no lo daña. Y eso es lo más importante. Por eso el siguiente principio es que la seguridad y no el daño es lo que debería requerir demostración. Asegúrame que no vas a hacer daño. La carga de la prueba debe estar del lado del promotor y no del público, ¿no? Es el principio de responsabilidad inversa. Y cuando vemos la historia de la modernidad, ha sido siempre todo lo contrario. Yo construyo, destruyo, hago lo que sea, meto una autopista, meto un tren, meto una represa gigantesca, me llevo todo el medio ambiente, pero es que no, que tú no me has demostrado que eso va a hacer daño. No, sí hace daño. Divide la ciudad en partes. Cuando metes una vía de ferrocarril, divides el medio ambiente en dos partes, los animales no pueden transitar sus ciclos migratorios. También ocurre con los molinos de viento. Es decir, esa seguridad me la tienes que dar tú como promotor de la idea. El cuarto principio es, no se emprenderán acciones de potencial impacto negativo siempre que haya otra forma de realizar la tarea, otra alternativa. Y si no hay otra forma de realizarla, entonces no debería ejecutarse. Es el principio de la alternativa de menor impacto. ¿Okay? Por último, que yo creo que es el más importante,
y el que engloba los cuatro anteriores, siempre actuar con espíritu de reciprocidad e integración con la naturaleza y de regeneración del daño que se ha hecho en ella y en el medio ambiente construido. Esto es fundamental, que hagamos esto, porque es lo que nos dice a nosotros, somos parte de la naturaleza. No, no somos parte, somos uno en la naturaleza. Y eso es un cambio de mentalidad que tenemos que trabajarlo nosotros a nivel colectivo y a nivel individual. Por eso es un tema interesante que tiene implicaciones también culturales y filosóficas que remontan al problema de la dualidad ontológica del ser humano, aquella cuestión de que la naturaleza y la sociedad están enfrentados. Es decir, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. No era que Bolívar decía eso porque se le ocurrió, es que ese era el pensamiento de la época. Así se pensaba, la naturaleza la sometemos y eso es lo que tenemos que cambiar. Esto lo quiero saltar, me perdonen un momento. Si da tiempo, pues ponemos las diapositivas anteriores. Ahora, ¿cómo contribuir? Bueno, el tema de combatir la desigualdad y la pobreza es el primer aspecto, cinco, que voy a mencionar. Este primer aspecto no es un aspecto simplemente filantrópico, ¿no? No es un aspecto altruista, ¿no? Sino que es un principio de profundas consecuencias para la vigencia social de nuestra profesión. Ya en COVID, la encuesta de condiciones de vida de la población nos dijo el nivel de pobreza que tenemos en Venezuela. Ahora, es imposible que nosotros no podamos participar en temas como acceso a alimentos, agua potable, dormir bajo techo, acceso sanitario, educación. Son todos temas donde nosotros podemos contribuir. Y el rescate de lo construido, el rescate de la ciudad, ese 80% que va a existir para el año 2050, y es parte de esta estrategia o de este principio. En segundo lugar, promover cambios necesarios en el modelo económico predominante. O sea, el crecimiento económico no es equivalente a desarrollo o bienestar, como dije antes. Y ese dogma del crecimiento indefinido se presenta como un obstáculo insalvable y formidable. O sea, ustedes han oído a Bill Gates diciendo que en 2050 vamos a necesitar 2,5 veces más electricidad que ahora. Y también incluso la Agencia de Energías Renovables dice que el sector de la construcción, la agencia internacional, aumentará en un 75%. Aumentará en un 75%. Y el desarrollo, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 de las Naciones Unidas pide un crecimiento económico del Producto Interno Bruto del 7% anual en los países menos desarrollados. Esto es un disparate. O sea, si se lleva adelante todo esto, la economía mundial crecerá a un punto que conducirá al cambio climático a niveles catastróficos. En el proceso se revierte cualquier avance contra la pobreza, porque los pobres son los más vulnerables, los primeros que sufren las migraciones, la escasez de alimentos, todos los impactos de los deslaves, de las inundaciones, de la subida del nivel del mar, porque normalmente se ubican en lugares más vulnerables. Entonces, ¿por qué no proponer más bien tecnología que promueva la disminución de la demanda energética o que promuevan cambios creativos y estimulantes en los hábitos de producción y consumo? Luego, plantearnos un diseño y tecnología para la regeneración, que no sea la tecnología la panacea que nos va a salvar la vida del problema ambiental, porque se insiste mucho que es la tecnología la que va a lograr las eficiencias necesarias para que al final, aunque se consuma más, aunque consuma más recursos para producir bienes, sobre todo bienes suntuarios, se va a lograr que se genere menos energía. Pues ya está demostrado que ese desacoplamiento de energía y recursos no es posible realizarlo. De hecho, la Comunidad Europea, que no lo voy a citar porque no tenemos tiempo, reconoció en un escrito el año pasado que esa es una fase, que esa no es con la tecnología que vamos a lograr la disminución del consumo energético
al aumentar el consumo de recursos, que hay que bajar el consumo de recursos y hay que bajar los niveles de producción, sobre todo los niveles de producción innecesarios, ¿no? Y dedicarnos aquí en el diseño y la tecnología a rehabilitar lo construido. ¿Qué vamos a hacer nosotros con las zonas de barrios pobres? Con los centros comerciales que se están quedando vacíos, con los edificios de oficina que toda la franja esta de las Mercedes, Boleite y en todo el país existen, que están vacíos. ¿Qué vamos a hacer con grandes obras como el Parque Central? ¿Qué vamos a hacer con obras mal construidas como la línea del tren, con esas infraestructuras de autopista? ¿Qué vamos a hacer con Guri? Cuarto, intensificar las políticas ambientales. Bueno, la así llamada transición energética que se ha pospuesto y pospuesto hasta el punto que hay muchos científicos en la literatura que le llaman el estancamiento energético. Bueno, entender los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y verlos críticamente, no usarlos simplemente como un saludo a la bandera, y abordar con urgencia los más graves problemas ecológicos en nuestro entorno. Ya mencioné varios, el arco minero, los derrames petroleros, la crisis del lago de Valencia, etcétera, etcétera. Entonces, esto es el panorama que yo planteo y que va a estar elaborado en profundidad en ese título, en ese artículo que voy a publicar en el revista Tecnología y Construcción del IDEC. Así. Excelente. Realmente, Domingo, es motivo de reflexión, por supuesto. Yo creo que esta entrevista lo que va a generar es una profunda reflexión. Por supuesto, hay temas que son álgidos, otros un poquito, como diríamos, no menos álgidos, pero sí, obviamente hay unos que son de acometer acciones lo más rápido posible, de convertirnos en actores. Yo creo que espacios como este, lo que tú estás haciendo a nivel de tu revista y que siempre lo tienes en tus foros, en tus charlas que estás dando, y invitar, ¿no? De pronto a otras personas, a otros actores, y irnos con esta batalla, ¿no? Esta batalla que tenemos en pro de una mejor vida para todos y que podamos trasladar a nuestra generación futura también estas cosas, ¿no? Y que puedan ser ellos los próximos actores. Domingo, nos están quedando ya muy pocos minutos, lamentablemente, de la entrevista. Me gustaría cerrar No, con claro. una reflexión que nos puedas dejar. Y por supuesto, ya te auguro que te voy a volver a invitar para de pronto unos próximos meses, no esperar un año para hablar de nuevo de este tema, sino unos próximos meses y podamos abordar más en detalle algunos de los elementos de que hemos esbozado y que has esbozado el día de hoy y que podamos aclarar algunos elementos importantes, ¿no? Ya como algo más, más en detalle, ¿no? Que me gustaría que lo pudiéramos hacer. Sí, bueno, estará listo para ese momento el artículo. Con mucho gusto podemos organizar algo. Eh, Tú eres el editor, pues lo que te parezca más conveniente y lo vamos parando. Yo creo que sí es muy importante entender que el desarrollo sostenible, tal como se ha venido aplicando, es decir, que es el crecimiento económico lo que va a resolver la situación, eso está agotado. Eso no es suficiente para abarcar las complejidades que tenemos, las incertidumbres que tenemos en el sistema Tierra. Repito, el sistema Tierra es esa conjunción de naturaleza y sociedad que ahora son un ente completo, un organismo completo. Este, la Tierra siempre ha sido un organismo completo. El hombre ahorita tiene una presencia tan grande que se sumó a ese organismo y, bueno, lo está enfermando. Lo ha enfermado. Entonces, este tema es polémico también. Tú dices, la palabra álgida también cabe aquí, porque decir que el modelo de desarrollo sostenible se agotó no quiere decir que el diseño sostenible o que la sostenibilidad se haya agotado. Lo que se agota es la idea de que es con crecimiento que con crecimiento económico que vamos a resolver precisamente los problemas que el crecimiento económico generó con los combustibles fósiles, porque esa es la grave situación que tenemos, que se basó absolutamente este crecimiento y este desarrollo que trajo beneficios, por supuesto, la salud, la educación, las comunicaciones, etcétera, pero el impacto ha ido en el sentido contrario. Entonces, yo creo que la reflexión
que quiero dejar así final, es que esa revisión del desarrollo sostenible, no de la sostenibilidad, sino del desarrollo sostenible, como basada en el crecimiento económico, hay que revisarla y hay que buscar modos de vida que sean más amigables ecológicamente y más y que generen bienestar humano. Es decir, que el crecimiento económico surja de resolver los problemas desde abajo, de resolver los problemas de la gente, de la naturaleza, del medio ambiente, y no creer que porque la economía crece y al crecer la economía, el Producto Interno Bruto, ese efecto se va a transmitir por chorreo, como llaman trickle down, al resto de la población. Y la manera como los profesionales tenemos que ver esto es cómo participamos nosotros en este panorama. Y eso nos deja mucha tela que cortar, sin duda. Sí. Totalmente. Excelente, Domingo. Realmente agradecido por haber aceptado la invitación. Sabes de mi aprecio hacia tu persona y todo lo que has venido desarrollando. Hoy Igualmente, tuvimos al arquitecto Domingo Acosta, quien nos estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, para todos ustedes en Foro Chat Iberoamérica, nuestro episodio número 29 de este 10 de agosto del año 2023. Muchas gracias, Domingo. Espero que hayan gracias, disfrutado Francisco. esta entrevista del día de hoy y que, bueno, que esto es parte de lo que vamos a seguir conversando en Foro Chat Iberoamérica, porque, bueno, estos temas son sensibles y creo que debemos llegar a la mayor cantidad de personas a través de nuestros espacios. Aquí, saludos a todos. Un Muchas abrazo. gracias. Hasta luego. Saludos a todos.